¿Cómo estás? Acá con frío desde Argentina. Desde Desde Argentina, Argentina, imagínese. nuestra invitada argentina. ¿Qué parte de Argentina estás? Estoy en Corrientes. Corrientes. Aquí también está haciendo mucho frío. Donde nosotros vivimos también es un sector frío y hoy está haciendo una noche fría. Sí. Bueno, miren, yo había hecho una antesala muy pequeña porque la verdad yo no me quiero adelantar a tu historia, que aunque no la conozco a profundidad, me ha conmovido mucho, sí, me mueve mucho estos temas, pero a la vez a mí me inflan el corazón saber que a pesar de momentos tan duros, y más que tú vas a contar, vas a regalarnos ese recorrido por esa historia, tú estés hoy aquí dándonos este regalo para dar gloria a Dios, verte sonreír. Entonces, no sé, a mí me encanta cuando ven estas historias. Obviamente no se puede adelantar nada, simplemente el espacio es tuyo, Es tu casa. esta es tu casa y la idea es que, bueno, ya comiences a contarnos de qué se trata. Por donde quieras. Por donde quieras comenzar. Bueno, me voy a presentar, soy Natalia, desde Argentina y soy profesora. Estoy casada hace 22 años con Gustavo y tenemos 2 hijos. De este lado de la vida, Juan Francisco, que tiene 19 años, y del otro lado de la vida, con Dios, Milagros, que falleció con 19 años el 9 de diciembre del 2020. Yo me gusta decir, a mí la fe me salvó cuando ella partió, pero voy a contar un poquito mi camino de fe. Yo vengo de una familia católica, pero no practicante. Tomé la primera comunión y yo quería tomar la confirmación. Y mi mamá me decía, ¿para qué vas a confirmar algo que no practicas? Acá se toma la confirmación, aclaro, cuando uno tiene 15, 17 años, o sea, bien adolescente. Y yo quería que una tía mía sea mi madrina. Y ahí estaba la cuestión, por eso mi mamá no quería, me parece. Pero a mí algo me movía. Siempre yo buscaba a Dios cuando estaba triste, en mi época de adolescente, siempre me acercaba. Y conocí a Gustavo, mi esposo, nos casamos por iglesia, y ahí la fe, tenía una fe infantil, me gusta decirle, y después mi fe fue madurando. Nos casamos un 7 de enero del 2000, y yo quedo embarazada y pierdo mi bebé. Me voy a un control, y en ese control, bueno, me dicen que el bebé no latía más. Bueno, y yo quería quedar embarazada mientras estaba terminando mi profesorado. Entonces me voy un día y le digo a María, a la Virgen, que si ella me concede quedar embarazada y tengo una nena, la voy a poner María Milagros. Hermoso nombre. Y bueno, y así fue. Al poco tiempo quedé embarazada y nació Mili, como nos gusta decirle a nosotros. Y le puse María Milagros. Y bueno, y ahí Dios me demostró que estaba en mi vida, porque no pasó 7 meses que volví a quedar embarazada y llegó Juan Francisco. Seguiditos. Muy cerquita el uno del otro. Sí, 1 año y 2 meses se llevan. Y bueno, tuvieron una infancia muy feliz, y yo con ellos y con mi marido muy feliz, nos amañábamos solitos los 4, pero porque eran muy chiquitos, muy seguidos, de pañales, de mamadera, y bueno, y tomaron la comunión, siempre muy cerca de Dios. Mi marido, por esas cosas de la vida, trabaja en un colegio católico, bueno, por un hecho primero triste, porque falleció un amigo de él, se convierte en el rector de ese colegio, y ese colegio depende del obispado de mi ciudad. Y ahí más me fui acercando yo a Dios junto con él. Y después tenemos un grupo de amigas, que a mí me gusta decirle las rezadoras, pero nos dicen así de cariño, porque nos encanta rezar el rosario. Qué belleza. A mí me encanta rezar el rosario. Y
Y bueno, cuando los chicos empezaron la edad adolescente, empezaron algunos problemas. Entonces yo me acercaba mucho a la iglesia a pedir por mis hijos. Y en ese camino, que no es fácil, de mamá de adolescentes, mi fe iba madurando. Yo sentía así. Empecé a hacer varios retiros y en uno de esos retiros tuve un encuentro muy fuerte con Dios. Y ahí no me solté más. Qué bueno. Y sí, muchos prefieren ir de vacaciones y para mí mi vacaciones es ir a un encuentro con Dios, me voy a un retiro. Qué linda. Qué bonito. Porque hago retiros de 7 días, acá se estila mucho, hacemos retiros de 7 días. Ay, largo. Genial. ¿Pero son los de silencio y esto? No, No. son contemplativos, Contemplativos, ok. ok. son muy fuertes, pero son muy sanadores también. Claro. Ajá. Y bueno, con estas amigas nos fuimos a hacer retiros y las cosas en mi casa no eran fáciles con mis hijos, sobre todo con Mili. Y bueno, después, antes de la pandemia, ella termina el secundario, se va a estudiar a otro lado, y justo estaba lo de la pandemia, pero yo veía que ella no estaba bien, y bueno, en esos meses se diagnostica como una depresión. Pero yo veía que tenía algo más que una depresión. Ella estaba en tratamiento, empezó todo el tratamiento, todo, pero yo como mamá me daba cuenta que había algo más. Entonces yo estaba desesperada, buscando ayuda. Como digo, yo rezaba, y yo venía hace unos años, hacía siempre la consagración a María el 8 de diciembre. ¿Qué edad tenía cuando la diagnosticaron? Y es decir, yo ya le veía tiempo antes, pero fue diagnosticada con 18 años, Ok. más o menos. Y cuando tú Y lo que pasa es que sentías que tenías algo más que era Nati, pues ¿con qué pensabas? y que tenía una bipolaridad no diagnosticada. Ah, ok, perfecto. Por eso me parece que esos temas no son fáciles de hablarlos, pero hay que hablar de la salud mental. Así es. Y sobre todo ahora, esto fue antes de la pandemia, pero se profundizó con la pandemia. Total. Bueno, yo me consagraba siempre a María y después, el 8 de diciembre, empecé a consagrarlo a ellos, a mis hijos. En la pandemia, Milagros no estaba bien y yo veía que no estaba bien, me daba cuenta y, bueno, empecé a buscar ayuda, a pedir ayuda por muchísimos lugares y uno de los lugares que encontré, cuando estaba todo cerrado, era un ministerio que se reunían a rezar el rosario por Zoom, que se llama Ministerio Orando por Nuestros Hijos. Ay, qué hermoso. Que es toda habla hispana. Vea, para que se unan. ¿Cómo se unen las personitas ahí? Nos uníamos por Zoom, nos unimos, tenemos un grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. Sí, porque después yo me uní al ministerio y somos oradores las 24 horas. Ay, qué... Así como adoradores, somos oradores. Ay, pero hermoso. Y si alguien quisiera participar, puede participar, o es un grupo cerrado. No, se puede participar, ahí está, el ministerio está en el Facebook. Ay, qué... Yo lo encontré ahí. Qué lindo. ¿Me recuerdas cómo se llama? Ministerio Orando por Nuestros Hijos. Perfecto. Yo ahorita lo pongo ahí en el resumen del en vivo. Bueno, Ministerio Orando por Nuestros Hijos. Listo. ¿Te puedo hacer alguna preguntita que hicieron por aquí arriba antes de que sigas? Y dice que tú cómo te dabas cuenta que ella no estaba bien. Por su forma de ser, por su inestabilidad emocional. Ok, perfecto. Y yo pedía mucho por eso, por ella. Ok. Y bueno, y después se agudizó con la pandemia cuando nos encerramos y yo veía que ella
como que tenía cambiado los horarios, dormía mucho de día, de noche no, y bueno, no se la veía bien. Uno como mamá, yo me daba cuenta que había algo más. Ujú. Y bueno, a mí también me encanta hacer las novenas. Y, y se acercaba diciembre, noviembre, y Mili no estaba bien, y esos meses pasaron muchas cosas. Eh, a ver, para organizarme un poco. Busqué también ayuda, llegó, en la pandemia llegaron en marzo nuevos sacerdotes, acá hay una congregación que es redentorista, y en esa congregación son misioneros, y bueno, una amiga, septiembre más o menos, me dice, mira Nati, este padre que llegó puede hablar con vos. Yo la verdad que escribía a todas las iglesias, pedía por ella, y bueno, me voy a hablar con este sacerdote y, y quedamos en charlar una vez por semana, él me estaba acompañando y ahí encontré como un consuelo. Yo digo, ahí Dios me estaba preparando para todo esto, porque ahí también, en mi desesperación ya de madre, llego a la Fundación Creo. Ujú. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo llego yo desde Argentina? Porque en mi desesperación me dice una amiga, Nati, escribile a una fundación que se llama Jesús Salva a mi familia. Y yo escribo a esa fundación en Colombia. Y cuando escribo, esa fundación es para los matrimonios. Entonces me dicen, yo le cuento lo que me estaba pasando con mi hija y ellos me dicen, no, nosotros no te vamos a poder ayudar, pero te va a poder ayudar la Fundación Creo. Y me dieron un contacto, que era Clarita, Ujú. y bueno, yo le escribí, sí, yo le escribí y después ella me llamó por teléfono y yo lloraba desesperadamente y bueno, me llamó por teléfono y ella me dijo, bueno, nosotros te vamos a acompañar para que vos hagas penitencia por amor. Y bueno, tenía una acompañante, una señora, Olga, que me acompañaba, y todo eso era un mes antes, y estaba con el sacerdote de acá, y bueno, comencé a hacer penitencia por amor, y miraba las homilías por YouTube que en ese momento transmitían para todos los que hacíamos el proceso, y me sentía muy acompañada. Y yo soy, porque todo pasó ahí, muy devota de la Virgen de Guadalupe, y había empezado a hacer la novena. Y me iba acá en una capillita muy humilde que hay de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, se acercaba el día de la consagración, el 8 de diciembre, y yo le digo a Gustavo, acompáñame a la misa. Y él me decía, no sé, bueno, acompáñame, y daba nuestro obispo. Y nos fuimos, me quiero consagrar, le digo yo, sí que acompáñame. Y me fui, porque seguíamos todavía en plena pandemia, 2020, y en la misa yo los consagro a Mili y a Juan. Cuando termina la misa, el obispo saluda y yo me quería ir a ver un pesebre. Me dice Gustavo, no, me quiero ir a casa, no me siento bien. Tenía un presentimiento, no sé si era por el barbijo. Bueno, vamos a casa, yo la veo a Mili estaba bien, yo siempre hablaba con ella, siempre esperaba como que ella se duerma para yo dormirme. Y ese día yo ya estaba muy cansada, ya estuve todo el día, acá era verano, en la pileta, yo dije, bueno, va a dormir. Y bueno, se acostó, yo me quedé un ratito conversando con ella y me fui a dormir. Y esa madrugada, yo la consagré el 8 de diciembre, y esa madrugada ella decide terminar con su vida. El 9 de diciembre del 2020. La primera en llegar acá fue mi mejor amiga, Carla. Y ella me dice, ¿qué necesitas? Y yo le dije, llámalo al padre Alfredo.
Y bueno, no pasó 10 minutos que yo lo tenía al padre en el living de mi casa. Y yo me prendí del rosario y nunca más me solté. Y estamos como sin... No, pues, ¿qué dice uno? Dicen que increíble tu fortaleza, que por ahí te pusieron que te quieren mucho. Este tema, Nati, nos llega mucho y han puesto varias que los conmueve mucho. Como dije antes de que entraras, es increíble, yo puse un cosito de preguntas, no sé si tú lo viste, y muchas Sí. personas contestaron que sí conocen personitas que han perdido a sus hijos por suicidio. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre todo ese proceso de fe y de duelo que tú querías contarnos y que tienes, no sé si tienes también tú a la mano y les cuentes por ti misma. Pero antes de pasar a eso, no sé, Nati, tú me dices si quieres y si estás dispuesta. Hay muchas mamás que nos ven acá en esta cuenta y estoy segura que muchas nos inquietamos, de pronto no hemos abierto nuestros ojos. ¿Qué señales es importante que nosotros veamos en nuestros hijos? Señales de alerta. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad como, Silenciosa. no, silenciosa y como, ¿cómo lo dijera? Como malentendida. Te dicen, ay, pero si tú vos lo tenés todo, tenés tu casa, tu esposo, Yo digo que tus es como hijos, subestimada, o es sea, como que no es tomada en cuenta porque si tú tienes como visiblemente y notablemente todo en orden, entonces no son deberías de personas, tener si, una depresión. si sufres una depresión, eres muy solo y es muy peligrosa si no se le toma en cuenta. Entonces, de pronto, si antes de pasar a esa parte tan especial de tu testimonio, te sientes como en capacidad de contarnos un poquito. Sí, voy a hablar en general y es muy cierto eso porque mucha gente cercana a Mili tampoco aceptaban que ella estaba enferma. Y ella tenía una depresión diagnosticada por los médicos y yo como mamá me daba cuenta. Como dice una amiga mía, ella llama a la depresión el cáncer del alma. Mm. Y yo esa frase la tomo prestada porque es significativa en el sentido, como dice también el médico que me acompañó todo el año pasado, es una enfermedad, Nati, que no sangra. Entonces la gente, como no sangra, no se da cuenta o no quiere ver. No la quiere ver. Eh, para que se quede más claro, ¿puedo leer algo que yo escribí sobre la depresión? Claro que sí, adelante. Porque entonces me voy a sentir más, a ver si puedo explicar ahí más o menos. Claro que sí. Una amiga habla de la depresión como el cáncer del alma, y yo esa frase la tomo prestada. Es muy significativa, y creo que antes de seguir hay que hablar de la depresión. Nadie vivía en mi casa. Nadie sabía exactamente lo que pasaba. Nadie conocía a mi hija tanto como nosotros. Ella quería demostrar que estaba bien, que estaba contenta. Como miles de jóvenes hoy en día me escriben y me dicen que sufre depresión. ¿Dónde lo ocultan? Lo ocultan en sus redes sociales. Un día, en un vivo de Instagram con una persona hablando de depresión juvenil, daba mi testimonio y luego veo en mi casilla de mensajes texto de jóvenes pidiendo ayuda. Cuando entré a sus redes sociales, me encontré que eran chicas hermosas que me manifestaban por privado que tenían depresión, que se sentían solas y vacías. Sin embargo, en su perfil estaban en bikini, en la pileta, con una hermosa sonrisa. De hecho, esa fue la última foto de Mili, en la pileta, con una sonrisa. Mientras escribo estas líneas, tengo una foto de Mili acá cerca, con una sonrisa, y así es como decido honrarla y levantar la bandera para que se hablen de estos temas. Es duro decir, mi hija se quitó la vida. Muchos creen que capaz se quitó la vida porque se llevaba mal conmigo, pero no. Uno no se levanta y dice, hoy voy a hacer esto. Hablé con médicos, con psiquiatras, con todo lo que se imagina.
Uno no es consciente cuando se lastima. Es un minuto en que la cabeza te queda blanco. Después de escuchar otros testimonios entendí que es así, porque hay muchos casos en que las personas dejan hijos, familias, y uno pregunta, ¿no pensó en sus hijos? No, porque la enfermedad no te deja pensar. Es tan fuerte la cabeza del ser humano que cuando está enferma y llena de demonios se busca la paz en otro lado. La paz de mi niña está en el cielo, del mismo color de sus ojos. No soy quien para dar consejos, porque la paradoja del destino me llevó a pasar por una situación muy difícil. Yo, que trabajo con adolescentes y cuando tenía mis hijos decía, qué lindo, me voy a llevar bien con mis hijos, voy a ser una mamá piola. Yo sentía que en la escuela mis alumnos me amaban y en mi casa mi hija no. Después de un tiempo encontré una carta que ella me escribió en un retiro y me manifestaba todo su amor. Ella me amaba profundamente. Era su enfermedad la que chocaba conmigo. Qué duro todo eso que escribes y todo eso que dices, bendito pues Dios. nos pone a pensar mucho. Y a todos los que están aquí y los que van a ver este live, porque realmente lo que dices nos pone en alerta a muchos, porque tenemos que vigilar, porque se vuelve, lo que tú dices, es una enfermedad que no sangra. Y como no sangra, pensamos que no está. Entonces, este tipo de testimonios son esos que dice uno, pero ¿por qué llegar hasta allá para poder abrir los ojos? Entonces, no sé, miremos y analicemos. Mire que las redes están llenas, llenas de sonrisas, de fachadas, de máscaras, de algo que muchas veces no somos. Y usted no ve en las redes, estoy mal, estoy triste, hoy no quiero. No, soy feliz como dices tú, con su mejor atuendo, con su mejor Fondo. vestido, el fondo, todo, la luz, la sonrisa, todo está perfecto. Pero adentro no está perfecto. Nati, qué hermoso regalo hasta aquí nos has dado. Nos tienes el corazón un poquito detenido, no te voy a decir que no. Yo soy muy sensible y este tema me toca bastante, y más porque hoy en día nuestros jóvenes están sufriendo mucho de esta enfermedad silenciosa. Nati, tú estás escribiendo un libro, ya lo escribiste, ese libro lo vamos a poder disfrutar o... Cuéntanos. Yo escribí este libro, también, no sé, por ahí no puedo creer todo lo que pasó. Yo digo, entre tanto dolor me sentí bendecida, porque me sentí muy cuidada por Dios. Es muy fuerte decir esto, porque dice, yo perdí mi hija, pero desde el momento en que llegó el sacerdote a rezar conmigo en mi casa, yo me sentí cuidada por Dios. Y sentí que María siempre estaba, yo soy muy mariana, y sentí que María siempre estaba como a mi lado. Hubo momentos que Dios cargó y se veían únicamente 2 pasitos, que eran los de Él, y Él me tenía a mí, y después caminamos juntos. Pero sí, hubo momentos muy difíciles de duelo, y bueno, entre todo este proceso de duelo que yo me decidí a hacer, porque hay que hacer un duelo, Total. escribí un libro, también en estas conversaciones que tenía con mi sacerdote, que después él se convirtió en mi guía, en mi acompañante en duelo. Un día, me acuerdo patente la fecha, fue mediados de diciembre, después del primer aniversario de la muerte de Mili. Yo venía a hablar con él, y por ahí uno no se enoja cuando escucha cosas que no quiere escuchar, pero que tiene que escuchar. Y yo había escrito algunas cartas para Mili, y le había puesto, por ejemplo, muy poco usaba mis redes sociales en ese momento, y las subía, y fueron cosas que yo fui guardando. Yo también quiero decir esto, que yo en mi duelo me armé de una red de contención, no solo el sacerdote, también tenía a mi psicóloga que me acompañó todo el tiempo, y ella me acompañó en este proceso del duelo. Y ella me decía, Nati, tenés que escribir cuando te sientas mal, tenés muy buena escritura, y bueno.
Y de esa charla con el sacerdote, yo vine, me senté y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Mi marido me cargaba y me decía, ¿cuántas páginas tenés, Nati? Y yo me levantaba a la madrugada y escribía, no sé si, porque estaba mucho en oración acá en mi búnker, como me gusta llamarla, a mi lugar, y tengo acá mi Virgen de Guadalupe, estoy con mi rosario. Y hice un viaje de unos días y llevaba un cuaderno y escribía, escribía, escribía. Y esto empecé a escribir mediados de diciembre y salió en marzo. Se llama Y un día te convertiste en ángel. Un testimonio de resiliencia y superación. Yo no me siento superada, pero es mi testimonio de fe y todo lo que nosotros pasamos. Mi marido escribió el prólogo, algo que yo nunca me hubiese imaginado, porque también eso es importante. Hablar del duelo en el matrimonio es muy diferente. Y el sacerdote que me acompaña escribió la contratapa del libro. Ay, qué... Yo digo, es un... Sí. Y después también escribieron otras personas, como el sacerdote que me acompañó en Penitencia por Amor, de Colombia, el padre Jairo, escribió también en el libro, la coordinadora del Ministerio Orando por Nuestros Hijos, y distintas personas que pasaron por lo mismo y que el dolor me la hizo conocer y son como mis amigas de la vida, y bueno, porque yo digo, transformar el dolor en amor, esa es mi misión. Qué hermoso, porque tú tienes un propósito. Háblanos de eso, porque es que yo te ayudo porque no se nos pueden escapar esas cositas que yo fui rescatando. Bueno, lo de la pastoral del duelo. Lo de la pastoral del duelo. Y el apostolado de acompañar a personas en duelo. Pero voy a contar un poquito cómo fue mi duelo. Me encantaría. Yo tenía que tomar ciertas decisiones, por ejemplo, volver a trabajar o no. Yo estoy frente a cursos, frente a adolescentes, ¿iba a volver a trabajar o no? Y era la pregunta que yo me hacía, y la pregunta que yo le hacía a Dios, ¿qué hago? ¿Vuelvo a trabajar o no? Y cuando Mili fallece ese 9 de diciembre, me sentí muy acompañada, pero también el suceso de la muerte impactó mucho en la sociedad de mi pueblo, y también me sentía muy mirada, muy observada. Claro. No podía ir a la misa. Entonces sucedió algo que me hizo tomar la decisión de pedirme la licencia laboral, de no trabajar. Y yo decidí no trabajar y sanarme, curarme, llegar a estar en el fondo del dolor para después renacer. El sacerdote es muy sabio, porque él me daba la comunión. Yo necesitaba mucho la Eucaristía. Él primero nos acompañaba en mi casa, nos traía la comunión. Cuando yo iba a charlar con él, él me daba la comunión. Y un día yo le digo, padre, no, me dice, te espero esta siesta en la misa, que estamos de la novena de Virgen del Carmen. Bueno, y yo dije, uy, no me dio la comunión, y yo quería, y me fui, y él hizo eso para que yo empiece a irme a la misa, porque yo había agarrado la costumbre de no irme a la misa, a ver las misas online y tomar la comunión. Y de ese día que él hizo eso, yo volví a la misa. Primero las misas semanales, y después, acá tuvieron un rol muy importante mis amigas, me acompañaban a la misa dominical. Y un día pasó algo muy bendecido, que el sacerdote dice, bueno, si alguien quiere dar testimonio de su fe, que lo dé. Y yo me sentí movida por el Espíritu Santo y me paré y conté todo lo que yo estaba atravesando. Adelante de todos. Y de ese día me fui a la misa dominical sin vergüenza, con la frente en alta,
y comencé a sanar, porque a mí como que me pesaba un poco la mirada. Pero de día que sentía algo que me decía que hable, después no hubo necesidad que hable más. No sé si se entiende. No, demasiado. Sentiste una fuerza en el corazón, un llamado del espíritu, porque allá había Sí, recibido regalos y uno los regalos debe compartirlos, debe darlos a los demás. Y eso hiciste Wow. tú lo dijiste sí, sí al Señor. Sentiste un llamado y le dijiste sí inmediatamente. Es más, Nati nos escribió, o sea, Nati nos escribió con ese anhelo en el corazón de regalarnos esto, este espacio, este momento, hacernos erizar, hacernos conmover, sentir esperanza, porque a medida que hablas uno navega como en un carrusel de emociones. Entonces A uno como siente recreando toda esa historia y todos esos nostalgia, momentos. pero a la vez siente gozo, siente una nostalgia, pero siente un gozo, siente esperanza. Ha sido muy hermoso Y lo este que hemos caminar. visto mucho que te escriben es que admiran la fortaleza que Dios te ha regalado, porque yo digo que esa fortaleza solo puede venir de Dios. Porque va muy poco, es que eso fue en el 2020, es poco tiempo, pues no es, va a ser un año y medio. es poco tiempo, Nati, hermoso. Y ya lo convertiste en un apostolado, hermoso todavía, porque es que Nati se formó para eso, ¿cierto? Para acompañar. O sea, ella misma sintió ese llamado y a todo le ha dicho sí en medio del dolor. Qué rico. Y eso que tú dijiste, cómo Dios me cargó. En algún momento yo de mi vida también lo sentí. ¿Cómo siente uno que hay 2 huellitas y no 4 huellitas? Ujú. Hermoso esto. Bueno, yo sentí eso en mi proceso de duelo. Que había momentos que él me cargaba. Y por eso quiero compartir, para que se entienda bien, Uh-huh. qué es lo que me pasó con la fe desde que Mili falleció. Uh-huh. Y después me hacen las preguntas y continúo. ¿Puedo leer un poquito? Claro, Lo que tú quieras. Este es tu momento. A mí la fe me salvó de no enloquecer, no caer en la oscuridad más profunda. El día 8 de diciembre, el día de la Virgen Inmaculada Concepción, fuimos con Gustavo a la misa en la catedral. Yo venía realizando la preparación para consagrarme, pero ese año preferí consagrar a Mili y a Juan. Se lo entregué a los dos, y Mili falleció en la madrugada del día 9. Cuando llegó a casa Carla, lo primero que le dije fue, llámalo al padre Alfredo. No pasaron 10 minutos que le tenía al padre en el living de mi casa, rezando conmigo, lo que me dio mucha paz, mucha fuerza. Me prendí del rosario y no me solté más. Nunca me enojé con Dios. Solamente una vez me pregunté, ¿qué pasaba con las personas que deciden irse de esa forma? ¿Cómo lo toma la iglesia? Y mi obispo me habló muy bien, me habló de un Dios misericordioso, de un Dios humilde, un Dios que está para el que sufre. De ahí me aferré a la Eucaristía. Al principio no podía ir a la misa, estaba muy quebrada. Cuando terminaba las charlas con el padre, él me daba la comunión. De a poco fui yendo a la misa semanal, donde no había tanta gente. Un momento clave fue un domingo, a mediados de este año, donde el Padre permite compartir la homilía, lo que cada fiel siente en ese momento. Movida por el Espíritu Santo me animé y di mi testimonio, y sentí que me saqué una mochila muy pesada de encima. Pude abrir mi corazón de madre. También fue muy importante y sanador el testimonio de fe que di en Misioneros Digitales, poder ver puesto en palabras todo lo sucedido. La capilla de adoración que está en la catedral es mi refugio. Ahí puedo hablar, tener mi encuentro con Dios, decirle cómo me siento, llorar o simplemente estar en silencio. qué Qué belleza, hermoso, pero qué hermoso. escribes inspirada por el Espíritu Santo totalmente. Así como te llevó en esa Eucaristía a dar el testimonio, así te está No, llevando, te llevó a escribir de la misma forma. y ayudar a muchas personitas a sanar. Nati, ¿ese libro lo pueden adquirir las personitas o tú no lo tienes? No, por ahora no, porque se me agotó Ah, y estoy viendo si hago una segunda edición. nos avisas. Sí, más que nada fue un libro que yo hice, que sí, yo también lo sentí así movido por el Espíritu Santo de la forma que yo escribía.
y después por momentos me pongo a leer y digo, yo escribí esto, yo escribí esto. Qué hermosa. Y como dice una amiga, lo hiciste en tiempo récord, Nati. No sé, tenía mucho que decir, mucho que agradecer, porque acá agradezco a las personas, pero mucho que compartir. Y yo lo que uno me dice por ahí, ¿por qué yo hago esto? De hablar, porque para mí hay que hablar de estos temas, hay que hablar de la salud mental, hay que hablar del suicidio. Lamentablemente me tocó, pero bueno, ahora tengo una misión, digo yo, hablar de estos temas que a la gente le cuesta. Porque yo le pregunté a mi obispo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa? Y él me tuvo una contestación tan amorosa y él me dijo, Nati, ¿dónde está tu Dios misericordioso? Vos que sos de la Eucaristía, de la adoración. Y muchas personas que perdieron un ser querido o una persona se cuestionan, se preguntan, se enojan. Yo digo, yo respeto estar enojada con Dios. A mí no me pasó. Yo al contrario, si no tenía a Dios, no sé dónde hubiese estado. Él me salvó de la oscuridad más profunda. Así es. ¿Qué dice? Mira lo que... No es que... Mi hija también se llama Natalia y hace poco la pierdo por culpa de esta enfermedad tan difícil. Ay, bendito Dios. De verdad que es muy, muy duro imaginarse ese momento. Si es duro imaginárnoslo, ¿cómo será vivirlo? O sea... Solo lo entiende quien lo ha vivido. Miren, es tan importante, quiero hacer un paréntesis acá a los que nos están escuchando y nos escucharán. Así como Nati nos está compartiendo este regalo con tanto amor, es responsabilidad de nosotros no quedarnos con estos regalos. Compartámoslo porque no sabemos la cantidad de personas que pueden estar pasando por esto y no se imaginan todo. Las luces y la esperanza despiertan estos testimonios. Muchos nos escriben, Ana, escuchar tal testimonio me cambió la vida. Escuché ese testimonio y ahora pienso distinto. Se me prendió algo en el corazón. Ustedes no saben quién lo va a escuchar y o se va a alertar o se va a dar cuenta de algo. Es que solamente con lo que tú dices, que tú nos compartiste, que muchos jóvenes te escribían y Casi la pierdo, okay. Encontraban eso y o sea, se identificaban con la historia y decían, estoy pasando por algo parecido. Y el simple hecho de poder contarlo, hablarlo, exteriorizarlo, compartirlo con alguien, les va a ayudar se sienten identificados con alguien que vivió algo similar y poder compartirlo y poder llegar y decir, bueno, yo no soy el único. Hay gente que ha pasado por esto y me puede ayudar. Entonces, le puedes contar a alguien y estás ayudando a salvar una vida. Por eso queda guardadito en el perfil para que lo compartan. Nati, ¿pues puedo hacer una preguntita que han puesto o ahorita más adelantico? No, sí, pero bueno, voy a agregar algo de lo que dijo, que es muy cierto. Yo el libro cuando lo hice pensando que iba a llegar a padres o a mamás que le pasaron lo mismo que a mí. Y este libro me sorprendió, me sigue sorprendiendo. Lo leyó muchísimos jóvenes que me escribieron. Mira, llegó a un público que no pensabas. Yo lo quiero, apenas lo saquen, me lo mando. Exacto, como dice mi marido, llegó a un público que nosotros no pensábamos que eran los jóvenes. Y ellos me escriben y me dicen, Nati, yo pensé alguna vez hacerlo, y al verte pienso cómo lo hubiese quedado mi mamá, o mi abuela me ayudó, y bueno, y muchas historias. Qué hermoso. Entonces, que detrás de esa muerte de tu hija, de esa pérdida tan grande, ¿cuántas almas se han salvado? Claro, esa historia ayudó a muchas otras personas a ver una luz de esperanza en ese libro. Mira qué bonito, increíble. Sí, eso es lo que yo quería decir, porque muchos me dicen, Nati, ¿por qué? Como que hablo esto muy, pero que esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo. Yo hace poco me fui a la facultad de psicología acá, cerca de mi pueblo, a presentar el libro, a hablar con jóvenes, y en un momento me puse a pensar y tenían la edad de mi hija o de mi hijo, y ellos estaban totalmente movilizados
Pero yo digo, si van a ser futuros psicólogos, tienen que saber todo lo que yo pasé, lo que pasó mi hija, cómo eran los síntomas. Y yo ahí desnudé también mi corazón y mi alma, pero dije, bueno, estoy hablando con jóvenes, estoy hablando con futuros psicólogos. Y, y yo después dije, uy, ¿hasta dónde llegué? Llegué a los jóvenes, que es lo que muchas veces no quieren o no aceptar, sino hablar con sus padres de esta enfermedad o asumirlos. O, y bueno, no sé, ahí me pasó algo también tan bendecido, fue tan movilizante eso de... Y después de la cantidad de jóvenes que leen mi libro, que muchos fueron mis alumnos o, o lo son, y se van prestando y se van pasando, y yo no pensaba llegar a los jóvenes. Mira, Amén. mira. Una cosa es lo que uno piensa o el propósito que uno tiene, pero Dios tiene uno diferente. Sí. Total. Yo lo que quiero decir es que a mí no me pone mal hacer estos vivos, hablar de esto, a mí me da paz con que yo esté ayudando a una mamá que haya pasado lo mismo que yo y le pueda ayudar a levantarse de su cama, a hacer el proceso de duelo, o ayudar a un joven que me puede escribir o decirme cómo se siente, ya estoy hecha. Amén. Así es. ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Cómo lo asumió Nati? Bueno, eso también es otro tema. Juan me ayudó a levantarme en mi duelo porque él empezó a tomar una postura que yo no quería, que era ser padre de sus padres. Él estaba muy preocupado por nosotros los primeros meses. Yo no iba a la escuela, estaba de licencia, y cuando yo lloraba, él me decía, "Ma, vamos al centro, vamos a mirar". Él quería sacarme, creyendo que a mí, saliendo para yo dejar de llorar, se me iba a pasar a extrañarla a mí. No. Y yo lo entendí, y ahí dije, wow, tengo que hacer mi duelo, llorar. Entonces agarraba el auto y lloraba, manejaba y lloraba, o estacionaba y lloraba, pero quería que mi hijo también haga su duelo por su hermana, porque los últimos tiempos fue muy difícil para él. Y bueno, y ahora está bien. Él estuvo, esto quiero decir también, muy acompañado por sus amigos, muy acompañado. Él tiene amigos de toda la vida y doy gracias a Dios por sus amigos. Él le decía a sus amigos, recen por mi mamá y mi papá. Qué bonito. Qué hermoso. Y me emociona. Claro, hermoso porque Qué hermoso. porque claro. desde su sentir también nos está acompañando con sus amigos, es su círculo, es a quien tiene alrededor y pide ayuda en la oración. Es que es muy importante la red de apoyo que tengamos en esos momentos. Nati, mencionaste a Penitencia por Amor y te has dado cuenta que llevamos varios live y Dios no sé si es que está tejiendo una colcha ahí divina, porque cuando tú nos buscaste no pensamos en testimonio de penitencia por amor, No, pero nada. sí quisiera que nos contaras un poquito sobre eso, cómo te ayudó y decirle a los que están aquí que vivan en Medellín, que gracias a Dios y la Virgen se va a lograr hacer aquí en Medellín el primer retiro, penitencia por amor. Porque siempre se ha hecho en Bogotá. Nunca se había hecho aquí en Medellín y bueno, es un regalo. El 11 y 12 de junio para que se animen a inscribirse, que ahí en el perfil está toda la información. Penitencia por amor es un regalo hermoso, pero quiero, Nati, que nos cuentes tú ¿De qué se trata? ¿Qué te trajo penitencia por amor a tu vida en este Ay, proceso? Penitencia por Amor me trajo muchísimas cosas y todo sucedió mientras yo estaba haciendo mi proceso, pero siempre me sentí muy bendecida igual. Me dejó mucha sanación y me dejó a alguien muy importante, que era el asesor en ese momento de la fundación, el padre Jairo, y él me acompaña hasta el día de hoy a la distancia, con sus charlas. Por eso por ahí me dicen, vos estuviste muy acompañada. Sí, estuve muy acompañada, porque dentro de tanto dolor fue mucha bendición. Por las personas que Dios puso en mi camino. Por ejemplo, una de las
personas, digo yo, englobo a todo, fue la fundación. Yo sentía muy fuerte, no sé si alguien va a entender esto, pero yo sentía muy fuerte la oración. Mucha gente rezaba por mí y por mi familia. Yo sé que cuando sucedió lo de Mili, toda la fundación rezaba por nosotros. Ellos en Colombia y nosotros acá en Argentina. Y yo sentía esa oración. Hermoso. Hermoso. A mí me sucedió en el medio del proceso. Voy a volver a hacerlo ahora con ustedes. Pero voy a rescatar el acompañamiento que tuve humano también en el proceso, que fue una persona que se conectaba conmigo y todavía sigo en conexión, aparte del padre, una vez por semana, Olga, y ella me acompañó mucho también en mi duelo. Fue un regalo para mí, todas las personas que se acercaron, todo lo que me dejó penitencia, por eso quiero ahora volver a hacerlo, porque hubo en ese momento una Natalia y ahora hay otra. Exacto, porque penitencia por amor, para los que no saben, es un proceso muy hermoso para sanar desde el momento de la concepción, toda la maternidad, cuando uno estuvo en la barriguita de la mamá, o sea, todo ese momento y cada año de vida hasta los años que uno tenga hoy. Uno nunca piensa en eso, o sea, uno dice, pero yo, ¿por qué será que no logro ser feliz? ¿O por qué será que yo siento que repito y repito? ¿Y por qué siento como que no suelto? ¿O tengo apegos desordenados, O no estos logro vacíos? perdonar. Entonces, a veces tenemos muchos vacíos de amor, mucha soledad, esas depresiones que no entendemos. Y cuando hacemos este proceso de sanación, liberación y perdón, desde casi desde el momento de la concepción, imagínate cuántas cosas no se ordenan, ¿cierto? Como ordenar la casa, Sí. como digo yo. Entonces... No, yo les invito a todos a que hagan y los que están ahí aprovechen el retiro. Si yo estuviese ahí lo haría. Es una oportunidad. Uno en esos retiros realmente se encuentra con Dios, sana mucho. A mí me encanta hacer los retiros, necesito hacer los retiros una vez al año, encontrarme en la magnitud del Señor ahí, mi corazón despojado, no sé, ir sanando. Bueno, no sé si este testimonio puede ayudarlos, pero lo que yo quiero invitarlos también es a que si alguien está pasando por un proceso de duelo, que haga su duelo. Como yo digo, el duelo hay que hacerlo. Y como todo proceso, tiene un principio y un final. Yo todavía continúo haciendo mi proceso de duelo. No sé cuándo va a ser el final, pero el final no fue el final, pero fue el comienzo de algo que yo ya volví a mi trabajo, volví a estar con mis alumnos, Mira, qué bonito. volví a tener una vida dentro de todo normal. Porque si yo no hacía este proceso o no estaba con la fe, con Dios, yo capaz estaba tirada en una cama y no sé qué iba a ser la vida de mi otro hijo y de mi esposo. Porque a mi esposo, quiero decir esto, le costó mucho, mucho le costó la pérdida de Mili, le costó mucho, no aceptaba la decisión que ella tomó, entenderla, y cuando él me ve hablar, cuando él me escucha, perdón, hablar, cuando él leyó mi libro, él comenzó a hacer su proceso de duelo y a sanar. Ahora Gustavo, el año pasado caminaba por la escuela caminaba por la escuela con una tristeza, y ahora camina de otra forma, camina más entero. No sé si me explico. Sí, claro. Ya. Antes de terminar, tengo que pasar ahí, justo me escribió el padre, tengo que pasar también un aviso, así que por favor que no me olvide. Claro que sí. Nati, una última preguntita, si nos lo permites, que nos hicieron por acá. Es cómo hablarle a un hijo, cómo poderle llegar y hablarle a un hijo que está así. Bueno, yo lo que
hablarle con mucho amor, pero buscar ayuda, porque por ahí uno pone la mejor voluntad y solo no puede. Entonces hay que buscar ayuda. Yo por eso digo, hay una parte del libro que se llama Mi red de contención. Okay. Yo tenía mi sacerdote, también tenía mi psicóloga, y como yo pedí licencia laboral en la escuela, tuve que pedir una licencia psiquiátrica. Y Dios es tan bueno que mi psiquiatra era católico. Y él me dijo, ¿vos me elegiste a mí porque soy católico? No, le digo. Bueno, tu testimonio hace que mi fe aumente, me dice. Y cada sesión con él es una bendición. ¿Sabe por qué una bendición? Porque si un psiquiatra católico, no sé, cuando él leyó mi libro me mandó un mensaje tan humano, porque yo le mandé una pegatina y le puse, no leas como psiquiatra. No, Nati, saca esa segunda edición rápido, pues que nos dejaste a todos antojados. Ya han preguntado que cuándo consiguen el libro. Entonces, no, pero bueno, no es el libro el fin, sino hablar de estos temas. Acá me preguntan, ¿cómo hablarle a la esposa? Sí, también preguntan. Hablarle a la esposa, si tiene depresión, es acompañarla. Y bueno, y acompañarla desde la oración, pero también desde la medicina. También desde la medicina. Es muy importante porque deben estar medicados, en la parte psiquiátrica o del acompañamiento que tengan, es también qué adoptan en sus rutinas para poder lidiar con eso y poder salir de esa enfermedad, porque si se encierran en un cuarto y se quedan en ese círculo que los hace mucho más depresivos, pues mucho más difícil. Yo creo que solitos. También quiero hablar, si hay por ahí o escucha después, por ejemplo, los jóvenes y ven a su amigo, ¿qué hacer? Si ven a su amigo así, tóquenle la puerta a los padres. Y si no se animan de tocarle la puerta a los padres, a un amigo, a un familiar cercano, para que le informe a los padres. Porque a mí, lamentablemente, nadie me tocó la puerta. Nadie me dijo, Mili tenía esto, la veíamos, porque ella demostraba afuera que estaba bien. Pero si un amigo le dicen, me siento así, me siento, que hagan saber a esos padres. Completamente. Porque ¿de qué sirve? Mili después me dijo, Mili manifestó, a mí ya eso no me sirve ahora. Así es, ya. Ahora no me sirve. Me servía en este momento que no golpearon mi puerta. Porque yo hace un tiempo atrás, muchos años atrás, una vez golpeé una puerta. Y esa señora nunca más me saludó, pero a mí no me importó, porque ella la tiene a su hija. Y capaz lo que ella lo tomó como una ofensa cuando yo le dije, fíjate lo que está escribiendo tu hija en el grupo de WhatsApp, a ella le hizo abrir un poquito la mirada, estar atenta. Se enojó conmigo, pero ella tiene a su hija viva. Mira. Toquen la puerta, golpeen la puerta, si es tu amigo, a esos padres, avisen. Total. Porque después dijo, es tarde. Así es, Nati. Y muchas veces, muchas veces las personas piensan o nos damos cuenta que los padres somos los últimos en enterarnos de muchas cosas. Casi siempre es el círculo más cercano de los hijos los que primero se empiezan a enterar de diferentes situaciones, depresión, enfermedades, adicciones, cualquier tipo de situación. Entonces, si nos damos cuenta, apoyemos. No, Nati, qué hermoso regalo, de verdad, que nos dejas. Va a quedar, obviamente, como siempre, guardadito en el perfil. Yo no me estoy despidiendo. Ya sí. Bueno, porque quería contar lo de la pastoral del duelo. Dale, claro. Claro que sí. Bueno, en todo este proceso del duelo, a mí me pasó algo, que yo quería compartir mi dolor en un momento, yo dije, sola no voy a poder. Y busqué unos grupos. Yo dije, tengo que compartir con gente que haya pasado lo mismo, pero no solo con padres que perdieron sus hijos,
quería compartir con distintos familiares, por ejemplo, con viudas, porque ese amor también al perder a tu compañero de vida es tan grande y tan valioso como el de perder un hijo. Todo dolor se respeta. Y yo quería escuchar otras personas que estén atravesando lo mismo y busqué grupos. Estuve en varios y hubo uno en que ¿cómo decirlo? Vi una persona y ahí tomé una foto imaginaria. Vi una mamá que había perdido a su hijo hace 3 años y estaba inmersa en una tristeza. Tenía un hijo de la edad de Juan, no le llevaba mucho el apunte, no se llevaba bien con el marido, renunció a su trabajo. Y yo saqué una foto imaginaria y dije, así no quiero estar. Así no quiero por mí, por el recuerdo de Mili, por Juan y por Gustavo. Okay. Y ahí empecé a buscar ayuda. Busqué, hasta que llegué a la pastoral del duelo. Y ahí es un grupo de mutua ayuda, donde continuamos, yo continúo, hacemos el proceso de duelo. Y yo dije, pero yo quiero acompañar a personas en duelo. Entonces, le comenté al sacerdote y los dos nos preparamos y trajimos esa pastoral a mi parroquia. Es la primera en la diócesis y son grupos que comienzan y terminan, donde nos reunimos una vez por semana para hablar de distintos temas del duelo. Por ejemplo, la bronca, la culpa, y cada persona hace su desahogo y vemos cómo podemos ayudar. El año pasado había no solo madres que perdieron a sus hijos, sino esposas, y entre ellas se van ayudando, actúan como espejos, porque el dolor compartido, como decimos con el padre, duele menos. Y uno ahí habla el mismo idioma. ¿Y es presencial? Hay presencial y después se puede armar por Zoom, hay distintos grupos. Por si alguien se quiere unir, eso, que te escriban. Que me escriban y lo podemos charlar, pero lo que yo invito es a que si están atravesando un duelo, acá yo leía por ahí, no puedo ver todo, que decía que una cuñada está y no necesita ayuda. Sí. Hablarle de estos temas, acercarlo a un sacerdote, buscar los grupos, hay muchos grupos que se están haciendo por Zoom. Al principio uno capaz no habla, pero escucha, y después se suelta. Y después cuando empieza a hablar, empieza a sanar, o con la escucha empática uno va sanando. A mí ahí también me despertó una necesidad de servicio, no solo con la pastoral, sino estoy estudiando, aparte de ser profe, estoy estudiando acompañante terapéutico, porque me quiero dedicar a la salud mental, acompañar a jóvenes. Qué bien. Súper. Y hablar de lo que hay que hablar. Excelente. No, Nati, pero vas con toda. No, vas con toda, con ese sí que le diste al Señor. Bueno, alabado sea. Hermoso, porque... Muy doloroso, pero cuántas almas vas a ayudar a salvar. No, y cuántos frutos empezaron a crecer en ti después de situación tan difícil como la que enfrentaste. Qué bonito, Nati, qué bonito. Qué mensaje tan lindo nos dejas de esperanza, de, no sé, de amor. A mí me tienes el corazón como por todas las emociones. Vamos a ver qué dice aquí, ya entonces nos despedimos para poder que muchas personitas lo disfruten, pedir a nuestra Santísima Madre que nos enseñe a pasar ese proceso, como ella vivió la muerte de su hijo amado. Así es. Bueno, esperamos que hayamos respondido la mayoría de las preguntas que nos hicieron, que le hicieron a Nati. Nati, vamos entonces a poner cuando ponga la descripción del video, ahí vamos a poner tu @, para que el que quiera comunicarse con Natalia, la cuenta tuya. Ella con ese amor que nos ha mostrado hoy seguro los va a guiar, los va a ayudar, y alguien que esté en ese momento estancadito en ese duelo, conozcan a alguien. Recuerden que no nos podemos quedar con los regalos que recibimos del cielo, y este es uno muy especial. Nati, Dios te bendiga. Y le doy gracias a Dios por habernos puesto en el camino. Qué bonito, qué bendición. Bueno, tú también. Dos cositas antes de irme. El 10 de junio, el Día del Sagrado Corazón,
vamos a hacer un vivo con el padre Jairo desde Colombia, él y yo desde Argentina. Va a ser un vivo donde vamos a rezar. Vamos a rezar, nos vamos a consagrar al Sagrado Corazón, pero vamos a rezar sobre todo por las personas que están atravesando un dolor, ya sea un duelo, una depresión, cualquier cosa que le quieran preguntar al Padre, nosotros lo vamos a hacer ahí en oración. Nosotros con el Padre vimos que hay mucha necesidad de la gente de la escucha, mucha necesidad de la gente, aparte de que la escuchen, mucha necesidad de la gente que está mal, que está con este problema de la depresión o con otras enfermedades, o atravesando un duelo. Y hay esto muy importante también, hay personas que por ahí quieren ayudar y no saben cómo ayudar, porque esa persona no se deja ayudar. Entonces, en ese vivo vamos a hacer toda oración. Okay. Ese fue un gran regalo que me dejó Penitencia por Amor, que fue la amistad con el padre Jairo. Él está en Colombia y yo desde Argentina. Antes del vivo hablé con él. Él siempre me da una palabra de aliento, es muy bendecido en tu apostolado también. Y antes de irme, si puedo terminar con una carta que yo le escribí a Mili, que está en el libro. Por favor, más regalos. Bueno, yo siempre le contaba a mi hija cómo estaban distintas épocas del año. Entonces, en esta última carta le cuento cómo estoy hoy. Mili, hoy te escribo ya no desde una red social, te escribo de un sueño cumplido. ¿Qué pensarás, chiquita mía, de toda esta movida? Qué mamá más loca e inquieta. No puedo quedarme tirada en la cama, hija mía. Me hiciste reaccionar, me estrujaste el corazón. Primero se me rompió, después lo uní. Y ahora va sanando de esta forma, en tu nombre, ayudando, hablando de lo que hay que hablar, sin miedo al que dirán. Vos hacés lo tuyo desde allá arriba, que yo acá me ocupo. Tengo mucha gente que me cuida, yo me cuido, hija. Todo esto que yo escribí, diría una amiga en tiempo récord, fuiste vos la que me guió, la que me impulsó, tu sonrisa. Cierro mis ojos y te veo, con tus ojos color del cielo. Escribir el dolor más profundo y desgarrador para mí fue terapéutico. Muchos no lo entenderán, pero quiero que otras mamás que pierden a su Mili ya no se sientan solas. Hay frases que yo digo como transformar el dolor en amor. Eso hice, porque vos sos amor. Puro amor, amiguera como pocas, te gustaban todos los animales, buena persona, y eso acá continúa. Tu legado sigue a través mío. Mientras Dios me dé fuerza, seguiré. Te amo, mamá. Mi jardín sigue lleno de flores para que me visiten colibríes de 1000 colores. Me emociona. Nos emocionas. Hermoso, hermoso, hermoso. Hable usted, pues, que yo ya... Yo también estoy tratando de sacar las palabras. La verdad es conmovedor, hermoso, demasiado profundo. Se siente tu corazón hablándole al corazón de tu hija. Desde el fondo de tu corazón. Ay, desde el amor que solo una madre puede sentir por su hija. Qué hermosura, Nati, este regalo que nos das y lo que nos dejas en el corazón es lo más importante. Y así como lo hiciste hoy, seguro todas las veces que tú abras este corazón vas a mover a muchas personitas. Vamos a dar gloria a Dios con esto, dejándolo ahí, para que muchas personas lo puedan ver, disfrutar, saborear, emocionarse. Y yo, perdón, amor, no quiero dejar pasar la oportunidad porque varios han escrito que quieren la información acerca del taller, del retiro, perdón. El retiro es una oportunidad muy bonita porque miren que son muchos los testimonios en los que Penitencia por Amor ha logrado ayudar, donde el Señor a través de Penitencia por Amor ha sanado, ha liberado, ha hecho muchas cosas, ha reparado. Entonces, desen esa oportunidad para la ciudad de Medellín. Tenemos la información en la cuenta de nosotros de Instagram o también nos pueden escribir
a regalametuhistoria@gmail.com. Pero es el 11 y el 12 de junio. Tiene un valor de 270.000 pesos. Incluye el alojamiento, la alimentación, el transporte, los materiales. Pero vamos ahí a estar nosotros. les mandamos la información. Sí, ahí está en el perfil para que la vean, pero anímense que este proceso de sanación y liberación pues es una oportunidad muy grande. Yo creo que todos la necesitamos. No puede Nati, pensar que no, y sí, todos. Nati, me sacaste lágrimas. A los dos. A muchos. Nati, yo te quiero mandar un abrazo muy grande desde la distancia, muy, muy grande. Ojalá algún día te pueda conocer y te pueda abrazar porque eres una mujer muy dulce, muy llena de Dios. Llevas mucha esperanza, que es lo que necesitamos en esta época tan dura, ¿no? Agradecerte inmensamente y a ustedes por todo lo que hagan de aquí en adelante cuando cojan este video y agarren a compartirlo como locos para que esta llamita se riegue. Listo, y le escriban a Nati las personas que crean que la necesitan. A ti, muchas gracias. Totalmente. Bendiga. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas bendiciones y me sentí muy, muy bien, muy querida, muy respetada, porque yo quiero hablar de Mili, honrarla, pero hay que hablar de estos temas. Hay que hablar de estos temas. Y si alguna mamá está pasando por esto, que me escriba. Y si tu amigo está pasando por esto, vuelvo a decirlo, avisa a sus papás. Pero hay que tocar puertas, hay que ser puentes, como me gusta decir a mí. Así es. Le dejo un beso grande y muchas bendiciones. Un beso para todos. Desde Argentina. Bendiciones y Dios te bendiga siempre. Que tengan una feliz noche todos. Que Gracias. todos.